un podcast de Cooperativa. Aunque las mujeres representan el 53% de la matrícula en educación superior, este equilibrio desaparece en las áreas STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Según datos del Servicio de Información de Educación Superior, en 2023 apenas el 19,7% de los estudiantes de primer año en programas STEM eran mujeres. Por lo mismo, Comunidad Mujer lanzó el Manual de Diseños Pedagógicos para promover la participación de mujeres en áreas técnicas STEM y trabajar para acortar esta brecha. Soy Emilia Aguilar y aquí comienza otro capítulo del Congreso Futuro. Bien, se viene para muchos y muchas la decisión sobre las carreras que van a seguir y aunque las mujeres representan el 53% de la matrícula en educación superior, este equilibrio desaparece en las áreas STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, bien lo sabemos. Pero según datos del Servicio de Información de Educación Superior, en 2023 apenas el 19,7% de los estudiantes de primer año en programas STEM eran mujeres y es una cifra que además aumentó ese año a propósito de los cupos más mujeres en la ciencia, que se abrieron precisamente durante este año y que continúan durante el próximo. En fin, Comunidad Mujer lanzó el Manual de Diseños Pedagógicos para promover la participación de mujeres en áreas técnicas STEM, que es una herramienta justamente para apoyar a las comunidades educativas en la incorporación de la perspectiva de género en las prácticas pedagógicas en el aula que hemos visto y hemos dicho muchas veces que es donde se comienzan a generar esas desigualdades y por lo tanto cualquier cosa que se haga ahí, ¿no? Donde se está generando eso, evidentemente va a impulsar también a estas decisiones vocacionales libres de estereotipos de género. Así que queremos conversar sobre todo esto con Yairi Guzmán, que es directora de proyectos de Comunidad Mujer y que ya está lista para conversar con nosotros. Yairi, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Emilia, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros hoy día para hablar de este tema que, claro, el diagnóstico lo hemos hecho un montón de veces. O sea, sabemos que hay una brecha gigantesca, acabamos de dar los datos, ¿no? De este 53% de mujeres que ingresan a la educación superior, apenas el 19,7% de los estudiantes de primer año en programas STEM son mujeres. Entendemos ahí que existe la brecha, pero también sabemos que mucha de esta brecha se genera en los colegios, donde no se empuja de igual forma a las mujeres y a los hombres a encantarse con estas áreas STEM. ¿Qué es lo que está pasando ahí particularmente? Sí, es súper importante lo que tú planteas porque la pregunta en realidad tiene que ver por qué los hombres y las mujeres optamos históricamente por áreas del conocimiento tan diferenciadas, que a la vez no solo son áreas de conocimiento, sino que después se traducen en un mercado laboral que también está segmentado por género. Y ahí es donde nosotras decimos hay que poner cierto el ojo, hay que encender las alarmas, porque además es un mercado laboral segmentado que también tiene distintos salarios, distintas retribuciones sociales, distinta empleabilidad de acuerdo al área. Es decir, lo que tú mencionabas es complejo porque las carreras asociadas a la STEM y por ende, ¿cierto?, los trabajos después asociados a la STEM son áreas con alta rentabilidad, con mucha empleabilidad y donde las mujeres estamos ausentes todavía a pesar de los distintos esfuerzos que se están haciendo desde las políticas públicas por ir cambiando esto. Y ahí es donde la discusión y la reflexión es profunda, porque acá esta división, ¿cierto?, está asociada totalmente a la construcción de un mundo, de una sociedad que está basada en diferencias de género. Es decir, si yo nazco hombre o nazco mujer, tengo una ruta distinta en esta vida, con distintos cualidades, atributos que son estos estereotipos, roles y espacios que ocupo, y que de alguna manera, tanto a nivel de familia, de medios de comunicación y también a nivel de comunidad educativa, se van reproduciendo. Entonces, de alguna manera vamos reproduciendo ciertos roles, ciertos estereotipos desde la primera infancia, que después van siendo consecuencia de que las mujeres sientan que sus áreas, y para lo que tienen mayores capacidades, son las áreas de salud y las áreas de educación, por ejemplo, o de servicios, versus los hombres que desde pequeños están cercanos, por ejemplo, a un automóvil, a un camión, a un aparato tecnológico, y por lo tanto comprenden de alguna manera o se les hace, asimilan que las áreas como la mecánica, la construcción, ¿cierto?, son áreas donde la ingeniería, son áreas donde ellos tienen mejor desempeño. Entonces ahí hay algo cultural que también el sistema educativo va promoviendo y que tenemos que poner ojo.
¿Y por qué digo esto que es importante? Porque muchas veces pensamos que la elección es como natural, es como nacemos así, por eso vamos hacia allá, pero no es natural. Y ahí es donde nosotras entramos con las comunidades educativas a reflexionar, a trabajar estos diseños como el que mencionamos, a que docentes puedan observar sus propias prácticas, donde a veces una frase, ¿cierto? Una palabra, una división de roles dentro del aula, finalmente va desembocando en esto, en que las mujeres pensemos que somos buenas para algo y que somos muy malas para otras. Es súper interesante el análisis porque, claro, muchas veces incluso padres, madres no se dan cuenta de la elección de los juguetes. A propósito, pasó hace muy poquito la Navidad. Exacto. Y acá conversando con muchas científicas destacadas en nuestra sección Ciencia con ellas, lo que siempre se repite es decir, ese algo diferenciador es mis papás, mi mamá me regalaban juguetes distintos, no me regalaban necesariamente la muñeca, sino que algo que potenciara justamente mi creatividad o mi capacidad de innovar o de hacer otras cosas. Y además aparece en segundo lugar siempre en todas esas conversaciones alguna figura dentro del contexto escolar que empujó a tomar esa decisión, y ahí uno va dándose cuenta de lo relevante que es para mujeres que son hoy día premios nacionales, en fin, destacadas internacionales, pero que recibieron de alguna manera ese apoyo, que hubo ese elemento diferenciador que al parecer no es lo que ocurre siempre. ¿Cómo se aporta Exacto. desde ese contexto escolar para que sean más las niñas que se interesen por estas áreas? Sí, totalmente. O sea, nosotras actualmente estamos, bueno, llevamos varios años ya trabajando en temas de promover una educación libre de estereotipos de género y dentro de nuestras distintas líneas de trabajo, cuando trabajamos con las comunidades educativas, por un lado, trabajamos mucho a través de los modelos de rol, en lo mismo que tú mencionabas. Por ejemplo, nosotras vamos a los liceos, por ejemplo, el liceo técnico profesional en primero medio o segundo medio, y las niñas nos dicen que nunca han conocido, por ejemplo, una mujer mecánica. O no tienen profesoras, por ejemplo, en las especialidades que son mecánicas o que son profesoras de matemática. Entonces, cuando hay ausencia de referentes femeninos, también es más complejo que la mujer piense que esa puede ser un área donde desenvolverse. Entonces, ahí nosotras trabajamos mucho que conozcan personas, que conozcan mujeres dentro de sus mismos territorios también, para que de alguna manera, por ejemplo, si nosotras trabajamos en un liceo en el norte, en Alto Hospicio, o en la comuna, por ejemplo, de Illapel o de Canela, que también sean mujeres referentes en contextos similares, ¿ya? Para que ellas piensen también que efectivamente es algo que se puede alcanzar y que no es inalcanzable. Y ahí es súper importante que conozcan que hay otras mujeres que ya han roto estas barreras, ¿cierto? Y que de alguna manera han podido tener buenos desempeños dentro de estas áreas que se piensa todavía que son áreas mayormente masculinas. Ahí por un lado trabajamos mucho eso, como con los referentes, pero también la importancia, y ahí es donde de alguna manera nace esta idea también del manual, de cómo esta apuesta es algo que sea absolutamente transversal y sistémico entre una comunidad educativa cuando hablamos de educación con enfoque de género. Y ahí esto es importante, porque cuando nosotros trabajamos con niñas, por ejemplo, de quinto o sexto básico, así de pequeñas, y les preguntamos cuántas se sienten buenas para matemática, de un grupo de 50 niñas, solo nos levantan la mano 3 o 4. O sea, en quinto básico ya las niñas piensan que las matemáticas no pueden ser su área, o que si va a ser su área tienen que ser muy, pero muy buenas, casi perfectas en matemática, promedio 7, para pensar en estudiar una ingeniería. En cambio, los varones, ¿cierto? Por otro lado, ellos no sienten que tienen que tener, que solo los promedios 7 pueden estudiar ingeniería. Lo ven como algo mucho más normal. Entonces, todas esas acciones nosotros tenemos que irlas trabajando desde la base. Nosotras pensamos que acá lo ideal, aparte de un trabajo sistémico con las familias, por supuesto, pero pensando en las comunidades educativas, es comenzar a trabajar vocaciones libres de sesgos de género y estereotipos, ojalá desde los primeros ciclos de enseñanza, es decir, ojalá partamos los rincones, diseñando rincones de juguetes distintos en pre-kinder y kinder. Estos rincones de juguete donde ahí se va formando también esta idea de los roles, ¿cierto?, de género, hay que irlos transformando, pero esto requiere una visión que nosotros siempre le decimos a los profes y a las profes, requiere ponerse los lentes del enfoque de género y ver lo que está oculto. No solo lo manifiesto, sino lo que está oculto. ¿Cómo lo dije? ¿Qué lenguaje ocupé? ¿A quién le pedí, por ejemplo, que fuese la semanera? ¿A quién le pedí que organizara el baile? ¿A quién le pedí que tomara cierto rol? O sea, va desde pequeñas cosas hasta, obviamente, revisar el currículum y ya decir como, a ver,
cuántas científicas le estamos presentando a los cursos, ¿cierto?, en un ramo de ciencia, a cuántas matemáticas, y qué tan cercano también es esa persona a la realidad también, ¿cierto?, que, no sé, pues del territorio en el cual habitamos, que es nuestro país. Estamos conversando con Yairi Guzmán, que es la directora de proyectos de Comunidad Mujer, abordando esta brecha de género en la educación superior, en el ingreso, particularmente en las áreas STEM para las mujeres. Y ellas han desarrollado este manual pedagógico para promover la participación de mujeres en áreas técnicas STEM. ¿Qué es lo que incorpora este manual, que me imagino que con toda esta experiencia que tú estás relatando se ha trabajado también, digamos, con la mirada de las y los profesores, pero potencialmente con esta perspectiva de género? Sí, el manual finalmente es un producto de uno de nuestros proyectos que ya llevamos desarrollando hace 3 años, que busca promover específicamente la participación de mujeres en las áreas técnicas STEM, y por lo tanto este manual lo que hace es que nosotros trabajamos con docentes de 5 comunidades educativas, liceos técnicos de hecho de las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Tarapacá, y en realidad lo interesante es que el manual contiene 14 diseños pedagógicos de distintas asignaturas, desde asignaturas de especialidad como puede ser mecánica industrial, hasta asignaturas transversales como puede ser matemática, lenguaje, orientación, química, física, de todas las asignaturas que existen. Y lo que hace es que nosotros le presentamos una metodología a la escuela donde lo que hacemos es tomar el mismo currículum, es decir, no es algo distinto, es dentro del mismo currículum que tienen que pasar como ¿cierto?, como por norma. Lo que hacemos es que les pedimos que piensen, por ejemplo, en su taller de mecánica, y ellos lo primero que hacen es observar qué estereotipos o creencias o roles de género se están reproduciendo dentro de ese taller. Y ahí nosotros le decimos, ya, entonces, ¿qué queremos intencionar acá para que efectivamente las mujeres sientan, por ejemplo, que mecánica es un área que también puede ser para ellas? Y ahí los docentes entonces dicen, mira, acá deberíamos abordar lo siguiente, por ejemplo, cuando hacemos el taller, no sé, las mujeres se están yendo a limpiar las piezas, por ejemplo, y no a interactuar con los motores. Ya, entonces, ¿cómo intencionamos que esa división no se dé? Porque de alguna manera va generando desigualdad, porque las mujeres no van entonces aprendiendo lo técnico dentro del taller, sino que se mantiene este rol, ¿cierto?, de organización, de limpieza y de cuidado. Y ahí lo que tienen que hacer es pensar en un objetivo de género que se transversalice con el objetivo de aprendizaje dado por el ministerio en este caso. Y trabajamos ahí una metodología que pueden revisar en el manual, que es bien interesante, que tiene preguntas de reflexión, que tiene los momentos claves que tiene obviamente la clase, pero este diseño es trabajado por los propios docentes, es decir, totalmente situado, docentes que están en ejercicio, que observan su aula. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque muchas veces nos pasa que cuando hablamos de transversalizar el enfoque de género, docentes nos dicen, pucha, pero es que esto es fácil hacerlo, por ejemplo, en historia, hablar sobre el movimiento feminista, pero es muy difícil hacerlo, por ejemplo, en química o en ciencia o en matemática. ¿Y qué hace este manual? Les dice, no es difícil. En cualquier clase, de cualquier tipo, de cualquier asignatura, ustedes pueden incorporar un enfoque de género que se haga cargo, ¿cierto?, de alguna desigualdad, de alguna creencia que esté persistente, de alguna inseguridad que esté propio de las mujeres, por ejemplo, en el área, o también incluso en algunas áreas que queramos incorporar a los hombres, es decir, desde el otro lado también. Entonces, eso es lo interesante del manual, que cualquier profesor o profesora lo puede tomar y lo puede adecuar a su realidad, a su contexto, y le va a funcionar excelente. Oye, Yairi, está súper interesante, digamos, la forma de abordarlo, porque obviamente que incluye la forma en que puede hacerlo el profesor o profesora. ¿Esto ya se ha utilizado? ¿Han tenido algún tipo de feedback? Cuéntame un poco de eso también para entender el impacto que ustedes además buscan que esto tenga. Sí, de hecho, esta metodología, aparte del diseño de la clase, después tiene un acompañamiento por parte nuestra en la implementación de las clases diseñadas, y viene una retroalimentación después tanto del docente que ejecuta como de estudiantes y también nuestro, y ahí ya vamos haciendo las evaluaciones. Entonces, es súper interesante porque los docentes muchas veces nos dicen como, es primera vez que trabajo una clase con enfoque de género. Y también cómo lo hago para que no se sienta para mis estudiantes como algo tan abstracto, sino que sea totalmente parte de la realidad. Entonces, hacemos todo ese proceso de implementación y es súper interesante porque, bueno, nosotras igual en estos 3 años de proyecto que llevamos, en el cual sale también este manual,
hemos tenido muy buenos resultados respecto a la cantidad de mujeres que va aumentando su cantidad en las áreas técnicas sociales STEM. Es decir, de alguna manera nosotras llegamos a los liceos cuando tenían un 10%, 11% de matrícula femenina, y en varios de ellos ya estamos cerca del 30, el 30 y tanto por ciento. Entonces, estamos igual teniendo indicadores positivos, pero en realidad lo que nos va diciendo esto es que cuando uno efectivamente intenciona acciones, se pone toda la comunidad educativa, ¿cierto?, en función de esto. Contamos también con la colaboración de empresas que de alguna manera también tienen que asegurar la trayectoria de las estudiantes para que puedan hacer sus prácticas profesionales, para que puedan después incorporarse al mercado laboral. O sea, acá es algo totalmente sistémico, acá el mundo del trabajo también tiene mucho que hacer para ser atractivo también, y hemos tenido esos resultados súper buenos. Entonces, de alguna manera, el ir sensibilizando, el ir capacitando, el contar con docentes que hablemos todos el mismo idioma, que transformemos la cultura, de alguna manera va dando estos buenos resultados. Oye, súper interesante, es el manual pedagógico para promover la participación de mujeres en áreas técnicas STEM. Está disponible además en el sitio web de Comunidad Mujer para quienes quieran revisarlo, y es parte de lo que nos ha contado hoy Yairi Guzmán, directora de proyectos de Comunidad Mujer. Yairi, muchas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias a ti, que puedan ojalá ahí difundir el manual, y nada, de alguna manera todos y todas podemos ir aportando también para ir acortando esta brecha de género. De todas maneras, muchas gracias, Yairi, que esté muy bien. Chao, chao. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.